entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Son las 9 de la mañana con 15 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció a Marta Ruiz. Ella es miembro de la Comisión de la Verdad de Colombia y es periodista con más de 15 años de experiencia cubriendo el conflicto armado interno, tanto en prensa escrita como en televisión. Marta, buenos días, bienvenido. ¿Cuáles han sido las conclusiones de este informe de la verdad? Bueno, muchas gracias, saludos a todos. Pues esta Comisión de la Verdad fue creada por el Acuerdo de Paz que se firmó hace 6 años y su tarea era esclarecer lo que ocurrió durante 60 años de conflicto. Y las conclusiones principales pues tienen que ver con la magnitud del daño y del sufrimiento de las víctimas en primer lugar. O sea, nosotros encontramos que el conflicto armado dejó muchos más víctimas de lo que teníamos contabilizados, 450.000 homicidios, más de 100.000 desaparecidos, más de 8 millones de desplazados. O sea, las cifras son bíblicas en este caso, y encontramos pues una degradación, digamos, de los métodos de guerra en todos los actores, tanto las guerrillas como el Estado mismo y los paramilitares que actuaron pues de la mano casi siempre de agentes de la fuerza pública. Marta, ¿en qué se basaron ustedes para poder, en sí, qué se basaron los miembros de esta Comisión de la Verdad para elaborar este informe final y llegar a estas conclusiones? ¿Cuáles fueron las investigaciones? ¿Cuáles fueron todas las pruebas que tuvieron ustedes para llegar a estas conclusiones? Bueno, la comisión es un organismo extrajudicial, o sea que la comisión tuvo que echar mano. En Colombia hay mucho escrito sobre el conflicto, se han hecho muchos ejercicios de memoria, incluso la justicia ya ha esclarecido muchos patrones, digamos, de violencia, y echamos mano de todo lo que existe. Creamos un sistema de información muy complejo y muy completo. Creo que es el sistema de información más grande, con 112 bases de datos que fueron depuradas, fueron verificadas, y recogimos cerca de 14.000 testimonios de víctimas y también tuvimos la oportunidad, pues gracias al proceso de paz, de hablar con los propios protagonistas de la guerra, con quienes cometieron todas estas digamos, crímenes de guerra. Vinieron a la comisión, hablaron políticos, presidentes, y hicimos lo que nosotros llamamos un diálogo en el país con más de 30.000 personas en las regiones más afectadas. Entonces es una combinación entre un análisis de lo ya existente con las nuevas versiones que logró recoger la comisión, tanto en entrevistas como en actos públicos y privados. Marta, en estos diálogos que ustedes dicen haber recibido después de haberlos invitado a los protagonistas de los hechos, si podemos llamarlos así, a la Comisión de la Verdad, a que comparezcan a la Comisión de la Verdad, ¿encontraron ustedes protagonistas que reconocían haber cometido delitos? Sí, por supuesto. Esa es la parte quizás más importante e histórica del trabajo de la comisión, es que nosotros logramos, gracias, vuelvo y digo, al contexto un poco que generó el proceso de paz, por ejemplo, que los guerrilleros de las FARC se reunieran con sus víctimas de secuestro, con las víctimas de destrucción de pueblos, con los indígenas y las poblaciones afro, que ellos afectaron muchísimo, con los niños reclutados. En todos estos actos los guerrilleros reconocieron su responsabilidad, tomaron incluso conciencia del daño, porque creo que la guerra también genera una especie de niebla que lleva a la negación de muchos de los actores sobre lo ocurrido. Pero tuvimos también el reconocimiento de miembros de la fuerza pública que cometieron ejecuciones extrajudiciales y que actuaron en complicidad con paramilitares. Ellos se reunieron con las madres de los muchachos que asesinaron a sangre fría y reconocieron su responsabilidad en escenarios públicos, también en escenarios privados. Tuvimos el reconocimiento también de algunos sectores empresariales, pues pocos, pero algo se logró, y de sectores políticos que reconocieron su complicidad con los grupos armados. Eso es muy importante para nosotros, porque la guerra en Colombia no es una guerra solo de quienes portan las armas,
detrás de la guerra hay un entramado de intereses económicos y políticos, y esos entramados nos interesan muchísimo. Marta, y justamente en ese contexto yo leía información realmente publicada en varios medios, no solamente en medios tradicionales, sino también en portales digitales, etcétera, de personas que hablaban o criticaban un poco el informe y decían que el informe era un informe sesgado, que solamente se había visto un lado de la verdad, en donde prácticamente quienes habían propiciado la mayor cantidad de asesinatos en el país durante una guerra que duró aproximadamente 60 años, pues resultaban ser las víctimas de este conflicto. ¿Qué opinión tú tienes al respecto? Sí, básicamente yo creo que han sido opiniones que han surgido sin una lectura del informe, ¿cierto? Que nace un poco de la polarización en que hay ciertos sectores que insisten en el país. El informe tiene 10 tomos y hay tomos donde ellos van a encontrar completamente, dicen las víctimas de las FARC, ¿dónde están? Ahí están, a lo largo de todo el informe, pero tienen que leerlo. No pueden lanzar un juicio sin leerlo. Claro. Yo estoy segura que el que lo lee encuentra que esa afirmación es un prejuicio, no es cierta. Entonces, realmente nosotros, es más, hay un hecho muy interesante. La mayoría de los testimonios que recogió la comisión son de víctimas de las FARC, son de víctimas de las guerrillas. Por un azar, porque los territorios que fuimos se acababa de desarmar las FARC y la gente empezó a hablar de lo que hicieron las FARC. Entonces, eso no corresponde con la realidad del informe. Del informe apenas hasta hoy se han publicado 2 de los volúmenes, pero son 10. Y esos, en esos van a encontrar absolutamente que se escuchó a todos los sectores. 9:23 en la mesa de Así Amaneció. Conversamos con Marta Ruiz, miembro de la Comisión de la Verdad de Colombia, periodista con más de 15 años de experiencia cubriendo estos temas. Greta Córdoba te saluda y quería consultarte, en estos años de experiencia, dentro de todos los testimonios, tú mencionas que se han nombrado recientemente se han mostrado 2 tomos. Hay duros relatos de militares y policías secuestrados. Hay hombres, mujeres, niños, tú lo mencionabas, reclutados. ¿Podrías destacar alguno que se te venga a la mente ahora, entre tanto de lo que se vivió entre paramilitares, FARC como tal, y ciudadanos colombianos hasta ahora? Sí, mira, yo creo que lo más importante o lo que más nos tocó el alma es la crueldad. Es decir, hay un punto, yo creo que es muy importante entender que en Colombia el conflicto se prolongó. En casi toda América Latina hubo guerrillas, pero en Colombia se prolongó el conflicto por el narcotráfico. Y en la medida que las dinámicas de la guerra insurgente y contrainsurgente y el narcotráfico se unieron, eso generó un marco de actuación completamente, digámoslo, degradado, y donde los intereses económicos llevaron a cometer unas atrocidades y a barrer pueblos enteros y a barrer con comunidades enteras, y eso lo encontramos mucho en los paramilitares, que es, digamos, donde más se vio, y en el tema de las guerrillas es la pérdida completa del sentido, cuando tú encuentras que los objetivos se pierden porque los medios ya no les importa usar los medios de crueldad. Entonces, la crueldad de todos, y ni quiero decirte las ejecuciones del ejército, donde ellos compraron muchachos por $50, di tú, al precio de hoy, para que los llevaran engañados a un lugar y asesinarlos, hacerlos pasar como bajas en combate, para ganar una medalla. Son prácticas realmente de una crueldad y la escala, porque es que tenemos escalas de esas ejecuciones extrajudiciales, son más de 6.000. Sí, las masacres son más de 2.000. Es decir, esto es una escala, como digo yo, bíblica. Son las 9:25 de la mañana. Estamos conversando con Marta Ruiz, periodista y miembro de la Comisión de la Verdad de Colombia. Marta, buenos días. Guillermo Hidalgo la saluda. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué esperan del anuncio del presidente Petro y el tema de paz con el ELN? Sí, pues mira, lo que nosotros vemos en los territorios actuales es que aunque se hizo el acuerdo de paz con las FARC,
En unos territorios se ha ido expandiendo cada vez más la violencia y la persistencia de esa violencia, y el ELN es un factor. Nosotros creemos dos cosas, o proponemos dos cosas: hacer unos acuerdos humanitarios ya, o sea, frenar ya, porque tenemos situaciones muy graves, sobre todo en regiones fronterizas, en Arauca, por ejemplo, en Catatumbo, en la frontera con Venezuela. Y segundo, que la negociación sea, ya nosotros necesitamos la paz completa, como llamamos. Entonces sí queremos que haya una negociación urgente y que se le ponga fin al conflicto, porque realmente el ELN puede durar años y años en unas regiones sin crecer, pero tampoco sin decrecer, y la gente está sufriendo muchísimo. Marta, una última pregunta. Estás un poquito lastimosamente con todos, te escucho. La violencia en Colombia tiene raíces muy profundas, y tuvo raíces muy profundas. Sí. El conflicto armado entre grupos guerrilleros y bandas de paramilitares duró más de 50 años, se cobró más de 8 millones de vidas, 8,8 millones de víctimas se calcula. Y te pregunto, mucha agua ha pasado bajo el puente. ¿Es posible una reconciliación nacional después de este dolor? De víctimas, no son todas víctimas mortales. Las víctimas mortales están, según la comisión, en 450.000 y 100.000 desaparecidos. Digamos, lo que pasa es que hubo un gran fenómeno de desplazamiento, de reclutamiento. Claro, es lo que incluye. Yo creo que la reconciliación sí es posible, porque la reconciliación se produce en la medida que la realidad cambie. En la medida que la guerra vaya quedando atrás, pues va surgiendo las condiciones necesarias para reconciliarse. Lo que es muy difícil es reconciliarse si no hay verdad, si hay impunidad y si se sigue alimentando el conflicto. Entonces, a medida que se aclimate mayor la paz, que logremos una paz completa, esa reconciliación va a ser cada vez más posible. Nosotros hemos comprobado que las víctimas están dispuestas a reconciliarse, que son las que más sufrieron, pero no a cualquier precio. No a cualquier precio. Marta, te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Son las 9:28 en todo el territorio continental ecuatoriano, y estábamos conversando con Marta Ruiz. Ella es miembro de la Comisión de la Verdad de Colombia. Ella ha dicho algo que creo que debemos aplicar en el Ecuador y que es muy válido justamente en estos momentos, después de una paralización que duró 18 días. No existe reconciliación sin verdad. No existe reconciliación con impunidad.